desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida, como todos los martes, con la columna de literatura para viajar lejos, junto a María García Marichal, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy feliz de estar contigo en la radio. Muy buenos días, audiencia. Un placer, como siempre, estar aquí en punto de partida para viajar lejos. Así es. Bueno, estamos llegando casi al final de la temporada. Al final de temporada para viajar lejos, creo que nos quedan, si no miraba mal el calendario, 2 columnas más y vamos a cerrar este año, que tuvimos muchísimo material, muchísimos autores, mucho de todo este año. Mucho, hermoso. Ha sido un año sumamente productivo, precioso, con muchísimas entrevistas, con muchísimos autores, con muchos contactos. Muchos contactos, sí, muchas obras. Sí. Bueno, y mucha interacción también con los que escriben. Nosotros, por general, a veces no ponemos los comentarios, pero hay gente que te comenta, saluda. Sí. Así que gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros ahí al pie del cañón, en esto que es un trabajo muy placentero para nosotros. Sí, por supuesto. Y las distintas réplicas de aquella gente que comparte, y nosotros no nos enteramos, por supuesto. Aún aquellos que vienen a traer sus material, le damos el video para que ellos también lo puedan poner en sus páginas. Así que por ahí estamos saliendo en algún lugar. En algunos lugares del mundo que ni siquiera nosotros sabemos. Por supuesto. Pero bueno, el año que viene vamos a seguir, ¿eh? Sí, vamos a seguir. Le vamos a dar de pronto capaz que una impronta diferente a la columna, pero vamos a seguir adelante porque esto es realmente hermoso y creo que es muy beneficioso para todos, para nosotros y para quienes nos escuchan y nos ven, porque es una forma también de entrar en la literatura, en la creación literaria, en el arte de la escritura, en el poder de la palabra. No es poco decir. Sí. Vamos a ver por dónde vamos. También vamos a hacer denuncias, ¿eh? ¿Ah, sí? Mirá, vamos a estar denunciando. Prepárense. Vamos. Hay alguna cosa que a veces hay que denunciarla. Claro que yo te comenté los libros esos que están en Ceibal. Sí. Eso... Iba a traerlo y me olvidé. Iba a traer la parte del libro. Pero yo te mostré algunas partes. Sí, va muy, realmente no es para... Con toda la libertad que tenemos para leer lo que queramos, no es para la plataforma Ceibal. Bueno, pero no es para niños. Porque no es para niños, porque no es para adolescentes, porque no es un libro. Vamos a hablar también de pronto de una manera bastante más pragmática. No es de buen gusto. No, para nada. No es de buen gusto. Muy ordinario. Entonces, demasiado ordinario. Demasiado explícito. Tenemos la libertad de leer lo que queramos, por supuesto que sí, pero tengamos en cuenta en qué nichos de lectores ubicamos los libros. Entonces, los que somos grandes y somos adultos, decimos, bueno, esto no me gusta, esto me gusta más o menos, esto sí me gusta. Pero no podemos, digamos, facilitarlo a niños o a jovencitos que recién están formando su capacidad de lectura, de expresión lectora. Capaz que para el último programa podemos hablar un poquito sobre eso. Me encantaría, a mí me gustaría mucho. Porque aparte es una literatura muy grosera y habla del nicho feminista, y yo no estoy en contra del feminismo, por favor, ni nada que al ver contrario. mal, pero realmente denigra más a la mujer de lo que la exalta. Qué cosa, ¿no? Eso habría que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo mucho todavía. Sí, así que tenemos mucho para hacer en la columna, ¿eh? Sí, tendremos para hacer. Mucho. Bueno, las vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país, acordate 091 99 1210. Bastante fácil el número, ¿eh? Tanto por Telegram como por WhatsApp nos mandan sus mensajes
sino también a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde pueden encontrar todos los contenidos. Bueno, contame, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy nos vamos a ir para España. Nos vamos a ir a la España de la Guerra Civil. Mira. Triste, pero vamos a ver a un gran poeta, un poeta maravilloso, que ha sido musicalizado, que ha sido ensalzado, que es un ícono para muchas personas, también por su, digamos, por su compromiso político y social. Estamos hablando del grande, de Miguel Hernández. Muy bien. Miguel Hernández. Contanos un poco. ¿Cómo no? Vamos a hablar un poco de su vida. Se llamaba Miguel Hernández Gilabert. Nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y murió en Alicante el 28 de marzo de 1942. No había cumplido los 32. Era un chiquilín para nuestra época. Un poeta y dramaturgo que tuvo una especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Como vivió en un momento intermedio Miguel Hernández, hay quienes, digamos, lo clasifican, por decirlo de alguna manera, lo ubican en la generación del 36, ¿no? La generación que brilló en 1936, que es la época justamente en la que comienza la Guerra Civil. Pero la mayor proximidad que tuvo Miguel Hernández fue con la generación del 27. Fue mucho más generación del 27 que generación del 36 desde el punto de vista de la estructura literaria, de la temática, de la versificación, de la espiritualidad creativa, si vale el término. Sí, se entiende el término. Pero hoy en día hay un autor que se llama Sánchez Vidal, que lo asocia a la escuela de Vallecas, de la que vamos a hablar en otro momento. Si estamos hablando de un escritor intermedio entre dos generaciones brillantes de españoles, poetas principalmente, más allá de que hubo narradores, pero principalmente poetas, y que tiene esa característica de estar un poco entre las dos generaciones. Vamos a hablar de su vida, de la vida que fue una vida desgarradora en muchos aspectos, la de Miguel Hernández. Como decíamos, nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela. Era el tercer hijo de 4 que tuvieron Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilabert. Él era el segundo varón. La familia se dedicaba a la cría de cabras. Es muy común en la zona, no nos olvidemos de toda esa área, ¿no? del centro suroeste español, que va hasta bien al norte. Pastoral. Exacto. Pastoral. Son pastores porque además la vegetación, toda la parte de la famosa dehesa, que es un tipo de paisaje natural que en realidad es el producto de la intervención humana desde la época del Neolítico hasta hoy en un bioma que quedó alterado por la acción humana, ¿no? La dehesa. Decíamos que su familia se dedicaba a la cría de ganado caprino y hubo un momento en que tuvieron que mudarse justamente porque el padre se dedicaba además a vender ganado, a comprar y vender ganado. Miguel nació en la calle San Juan número 82 y después se mudaron a una casa más grande porque el padre necesitaba espacio para sus negocios y su casa estuvo en la calle de arriba, número 73, qué lindos esos nombres. Los nombres que son de ubicación, ¿no? Los nombres que son de localización, calle de arriba. Yo tengo en Cerrillos un camino que se llama Camino del Medio. Mira. Está ubicado en las afueras. Sí, acá tenemos un Cerro Chato. Por eso. Y en la calle de arriba, número 73, es hoy la Casa Museo de Miguel Hernández. Su padre quería ascender socialmente, incluso fue elegido alcalde de barrio. La madre era una mujer que estaba bastante enferma, ella sufría de los bronquios, en una época en la que no había, por ejemplo, inhaladores, como hoy, que hoy en día las enfermedades bronquiales se tratan de una manera bastante más fácil. Bueno, en aquel entonces era difícil, muchas veces estaba en cama la madre de Miguel, con sus 4 hijos y todo, pero tenía que estar en cama porque se sentía muy mal. Miguel Hernández fue pastor de cabras desde que era chiquito, sacaba como todos los niños en la Europa de la época, que se dedicaban en la zona de la dehesa o de la zona meseta o de montañas a llevar las cabras a pastar. Entonces, entre los años 1915 y 1916 se escolarizó en la Escuela Nuestra Señora de Montserrat y de 1918 a 1923 hizo la educación primaria en las Escuelas del Amor de Dios.
Aquí la Iglesia Católica estaba muy relacionada, estaba muy entretejida con la sociedad de la época. Con el Estado. ¿No? Y con el Estado, por supuesto. No nos olvidemos que el franquismo y la Iglesia tuvieron una articulación poderosa. Bueno, ya saliendo de la escuela primaria en 1923, pasó a estudiar en el bachillerato en el Colegio Santo Domingo de Orihuela, que era de los sacerdotes jesuitas. Lo vieron muy buen estudiante, entonces lo propusieron para una beca para continuar sus estudios, pero el padre no quiso porque lo necesitaba para trabajar. Contextualicemos, contextualicemos. Bueno, sí. Nos pasó a nosotros acá, necesitaban a los chicos para trabajar en el campo, para criar el ganado, para llevarlo a pastar, para cuidar a los hermanitos. Entonces, no condenemos. No, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta. Era una realidad, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la década de 1920 del siglo XX. En 1925 abandonó los estudios porque el padre lo obligó a hacerlo y se dedicó exclusivamente al pastoreo. Quiero aclarar que era tanto el amor que Miguel Hernández tenía por los libros, que bueno, los curas del colegio, el párroco, los maestros, le estaban permanentemente proporcionando libros para que él leyera y para que tuviera un acceso constante a la lectura. Era un lector ávido Miguel Hernández y fue desde este momento un autodidacta para siempre. Un autodidacta que logró una cultura amplísima y una creación literaria maravillosa. En esa época el canónigo Luis Almarcha Hernández se hizo muy amigo de Miguel Hernández y puso a disposición de él, dentro de todos, además de los jesuitas del colegio y todo lo demás, los libros de San Juan de la Cruz, de quien hemos hablado acá en la radio, Gabriel Miró, me acuerdo del libro de Sigüenza, qué maravilla, cuando el año que viene podamos hablar de estas generaciones de Gabriel Miró y el hermosísimo libro de Sigüenza, Paul Verlaine, el poeta francés, Virgilio, el clásico, entre otros. Tiempo que tenía entre el criar el ganado y la casa, se iba a la biblioteca a leer y a escribir. Tenía una letra muy linda además. Empezó a formar un grupo literario medio sui generis junto a otros jóvenes de Orihuela en la taona de su amigo Carlos Fenol con doble L, ¿verdad? Los principales participantes eran, además de Miguel Hernández, Carlos Fenol, el hermano Efrén Fenol, Manuel Molina, José Marín Gutiérrez, que fue abogado y ensayista y que adoptó el seudónimo Ramón Sigé, muy conocido, que además estuvo junto a Miguel Hernández gran parte de su vida. Cuando murió Ramón Sigé, Miguel le escribió Elegía, que hoy voy a leer aquí en la radio. Pero desde que fueron amigos, Ramón Sigé fue además el compañero de inquietudes literarias de Miguel. Los libros fueron la principal fuente de educación que tuvo, desde el punto de vista de la formación intelectual y desde el punto de vista de la lírica, porque leía muchísima poesía. Fue, como te decía y como le decía a la audiencia, fue completamente autodidacta desde ese momento. ¿Quiénes fueron sus grandes influencers? ¿Quiénes fueron de la época, ¿no? Sí, son influencers. Claro que sí. Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega. No era tonto para elegir. Por favor. Y el gran Luis de Góngora. Entonces, mira qué maestros tenía para poder aprender. Era tanto lo que le gustaba escribir a Miguel que, claro, él le pasaba todos sus manuscritos al vicario y él se los pasaba a máquina, se los dactilografiaba. Pero claro, no quería molestarlo más porque escribía, el vicario con su santa paciencia iba y le pasaba toda máquina, pero decía, bueno, tenés que dejar de pasarle al pobre vicario ¿por qué no te compras una máquina de escribir? Bueno, y Eladio Belda, que era administrador del semanario Pueblo de Orihuela, le dijo, vamos a tratar de comprarte una máquina de escribir usada, una Corona portátil. ¿Qué te parece? Para esa época era una cosa maravillosa. Por favor. Le costó 300 pesetas y así entonces Miguel se iba a cuidar las cabras con su máquina de escribir y muchas hojas de papel. Es maravilloso. Sí, increíble. Me lo imagino en ese paisaje. Qué historia. A Miguel Hernández, qué historia. Llevaba al monte, ¿verdad? De la zona más alta, con su bolsito al hombro donde llevaba la comida, la máquina de escribir y las hojas para escribir poesía.
El 25 de marzo de 1931, tenía 20 años, obtuvo su primer y único premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, con un poema de 138 versos llamado Canto a Valencia. Fue realmente el único premio recibido de este hombre, que es un gigante de la literatura española y de la literatura en habla hispana en el mundo. Bueno, también murió muy joven, ¿no? Murió jovencísimo. No tenía 32 años cuando murió. No fue digamos, no lo mataron, no fue ejecutado, pero la prisión lo enfermó y bueno, fue la prisión, entraba y salía de prisión por sus ideales, ¿no? Por su ideología, y terminó muerto de enfermedad. ¿Qué lo inspiraba? El mar Mediterráneo, el río Segura, las ciudades de Valencia, Alicante, Murcia, el paisaje de la dehesa, todo eso, la casa paterna, los olores de su pueblo, todo eso era pasión para Miguel Hernández. Cuando ganó el premio, fue a recibirlo pensando que le daban un premio metálico y le dieron una pequeña plaqueta de plata. Él necesitaba el dinero. Y bueno, fue una decepción con honor. Un honor decepcionante, digamos, para Miguel. Bueno, viajó a Madrid el 31 de diciembre de 1931 porque era muy conocido por las revistas y los diarios que publicaban su obra, ¿no? Trataba de consolidarse como escritor. Entonces viajó a Madrid. Francisco Martínez Corbalán, que tenía, de alguna forma, estaba muy vinculado con la Gaceta Literaria y Estampa, lo ayudaron a conseguir un empleo, pero no tuvo la oportunidad, tuvo que volver a Orihuela en 1932, pero para él fue muy importante el viaje a Madrid porque quedó con muchos contactos, con muchos escritores que lo conocieron, a quienes les impactó mucho la obra. No digo les gustó, les impactó por lo original, por lo bella, por lo musical, y recibió mucha influencia para escribir su primer libro de poemas, que se llamó Perito en Lunas, que es realmente un poemario hermosísimo. Después vivió muy pobremente. Se cree que en el número 4 de la calle Francisco Navacerrada, en el barrio de la Guindalera, allí se encontraba la Academia Morante, donde Miguel Hernández ocupó una habitación que un amigo le consiguió, y que él lo que hacía era ser el conserje de ese edificio. Entonces podía habitar allí como sin pagar alquiler, digamos. Sí. Pero era tipo casero. Exactamente, como un casero, ahí está. Después viajó a Madrid en 1933, publicó Perito en Lunas en 1933, y después volvió a Madrid. Ahí sí consiguió trabajo, le fue mejor, logró ser nombrado colaborador en las misiones pedagógicas, luego trabajó como secretario y redactor de una enciclopedia que se llamaba Los Toros. Después fue un colaborador de José María de Cosío, que fue protector de Miguel Hernández durante toda su vida. Colaboró además en Revista Occidente, y bueno, ya era novio de Josefina Manresa, quien fue su esposa. El 12 de febrero de 1936 él le escribió a ella que el poema El rayo que no cesa estaba dedicado a ella, y que era una serie de versos, ¿no? Y que para él ella era el amor de su vida, y fue el amor de su vida y la madre de sus hijos. Uno de ellos falleció muy chiquitito. Se presentó nada menos que a Vicente Aleixandre. Bueno, si tenemos escritores españoles para hablar el año próximo. Hizo amistad con Vicente Aleixandre y con Pablo Neruda, que fueron sus grandes admiradores. Fue una etapa de surrealismo, es decir, dejó un poco aquello tan telúrico, tan propio de Miguel Hernández y de Orihuela y de la dehesa y de la casa paterna, para ser un poco surrealista. Se hace además un poeta social, porque al ver tanta pobreza y tantos desheredados, tanta gente viviendo en la miseria en la España de la época, se sintió muy, muy convencido de ser socialista, y luego se afilió al Partido Comunista. En diciembre de 1935 murió Ramón Sijé,
y le dedicó la maravillosa elegía, que hoy voy a pedirles a ustedes que me permitan leerla. Fue tanto lo que le gustó, lo que le impactó, lo que le llenó a Juan Ramón Jiménez, que Juan Ramón Jiménez le dedicó incluso una crónica a la poesía de Miguel Hernández en el diario El Sol. Bueno, después viene, por supuesto, la Guerra Civil que fue una herida que aún hoy lastima a España. Miguel Hernández estaba en Orihuela cuando se desató la Guerra Civil. Bueno, en esta época él trabaja también para la Enciclopedia Los Toros y en esa época también le asesinan al papá de Josefina Manresa, de la novia de Miguel Hernández. Entonces él pide para ella algo de colaboración porque ella queda sola, la madre de ella queda sola con sus hijos, ella era muy jovencita, él quiere hacer algo por ella, no sabe qué, entonces escribe varias cartas pidiendo que ayuden a esta chiquilina y a su familia, cuyo padre había muerto, dice él, por un gran error. En 1936 se afilió al Partido Comunista Español y desde 1937 fue para el Partido Comunista lo que se llamaba en aquel momento la autoridad del Partido Comunista, que era comisario militar. Estuvo en la batalla de Teruel, de Andalucía y de Extremadura. Su actividad como comisario político, por supuesto, que le granjeó muchísimos enemigos dentro de las huestes franquistas, ni hablar, ¿no? En plena guerra logró escapar brevemente a Orihuela para casarse en 1937 con Josefina Manresa y a los pocos días tuvo que marchar al frente de Jaén. Después vamos a hablar de los andaluces de Jaén. Él amaba Jaén. En el verano de 1937 asistió al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Madrid y Valencia, y ahí conoció a César Vallejo. Pero qué maravilla, todas. ¿A quiénes conociste? Miguel, querido Miguel. Después viajó a la URSS en 1937, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no nos olvidemos que estaba en el Partido Comunista Español. Allí escribió 3 poemas hermosísimos: España en ausencia, Rusia y La fábrica ciudad. Después regresó para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas que se recogieron en El hombre acecha, un libro estupendo. No quiero olvidarme de que fue dramaturgo, que escribió teatro, exactamente. El 19 de diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, pero murió a los poquitos meses de nacer, pobrecito. Era una época en que la mortalidad infantil también era muy, muy común. El 19 de octubre de 1938 nació su segundo hijo, a quien dedicó el poema Hijo de la Luz y de la Sombra. No, él dedicó el poema Hijo de la Luz y de la Sombra a su hijo fallecido. Después, el segundo hijo nació el 4 de enero de 1939. Me corrijo, el 4 de enero de 1939 nació su segundo hijo, que murió joven, murió en el 80 y pico. Sí. ¿También? Sí, murió joven. Manuel Miguel le pusieron. Y dedicó Las nanas de la cebolla, porque en un momento en que él estaba preso, Josefina le manda una carta que dice: lo único que tenemos para comer es pan y cebolla. Entonces escribe Las nanas de la cebolla, que después vamos a escuchar en la voz de Joan Manuel Serrat. En abril de 1939, después de concluida la guerra, se había terminado de imprimir justamente El hombre acecha, que recogía gran cantidad de sus poemas. Me acordaba de nuestro querido Bocha Benavides. No estaba sin encuadernar cuando una comisión depuradora franquista, presidida por el filólogo Joaquín de Estrambas Aguas, ordenó la destrucción completa de la edición. Me acordaba de los libros, de nuestro querido Bocha Benavides. Sin embargo, como le pasó al Bocha también, algunos ejemplares se salvaron y en 1981 se pudieron editar. Terrible, ¿no? Sí. Siempre digo que las primeras víctimas de una dictadura son los libros. Sí. Aún antes de las personas. Incluso se lo comentaba una vez por nuestro chat a Irene Vallejo. Su gran amigo, Cosío, se ofreció a recibir al poeta, pero él quiso volver a Orihuela. Estaba muy, muy unido a su tierra. En un determinado momento tiene que irse porque lo están persiguiendo y pasa por Sevilla, por Córdoba y llega a Portugal, y en Portugal, cuando intenta vender un reloj de oro que le había regalado nada menos que el poeta Vicente Aleixandre, pero quería venderlo para poder sustentar a Josefina y a su hijito, lo delatan porque lo reconocen y lo ponen preso. Lo trasladan a España de nuevo. Y ahí
hay una etapa en la que pasa de una cárcel a otra cárcel, de un penal a otro penal, va en determinado momento en vagones donde se llevaban a los prisioneros políticos, claro, sí, sí. Y allí decía que no podía llorar porque hacía tanto frío que las lágrimas se le congelaban. Aquí es cuando, en una de estas espantosos momentos, es cuando Josefina le escribe que solamente tienen para comer pan y cebolla, y él escribe la maravillosa Nana de las cebollas. Los grupos falangistas lo sacaban de un lado y del otro, lo golpearon brutalmente. Quería que confesara que había matado a José Antonio Primo de Rivera, el líder de la falange, el líder de los falangistas. Él no había tocó un arma solamente en las batallas donde estuvo. Desde la cárcel de Huelva lo trasladaron a Sevilla, luego al penal de la calle Torrijos en Madrid, hoy se llama Conde de Peñalver la calle. Y bueno, las gestiones de Pablo Neruda ante un cardenal de la iglesia hicieron que lo liberaran, inesperadamente lo liberaron, no fue procesado. De todas maneras, Cosío, su amigo, trató de mantenerlo fuera del alcance de la falange. Estando preso en la calle de Torrijos, le escribe una carta a una autoridad pidiéndole que por favor protejan a Josefina y a su hijo. Trata de hacerse pasar por franquista. Es decir, fue muy, muy dramático porque veía que su esposa pasaba hambre, que su niño no tenía cómo alimentarse, que la gente que la amaba se moría, que los que no estaban presos, que los amigos eran apresados. Entonces fue una época durísima para Miguel. Vuelto a Orihuela, en un momento en que es liberado, se lo vuelve a detener. Bueno, y allí es cuando le pintan el famoso retrato a lápiz en la Plaza Conde de Toreno de Madrid. Convivió con Buero Vallejo, que era un pintor, le hizo el retrato a lápiz, que es muy famoso, que aparece hoy en día en todas partes donde se habla de Miguel Hernández. Claro que sí, va saliendo y va entrando de la cárcel, pero está enfermo, está muy enfermo. ¿Tuberculosis? Tuvo primero bronquitis, luego fiebre tifoidea y finalmente el mal del momento, la tuberculosis. El frío, la mala alimentación. Sí, por lo que decía me imaginé. Por supuesto, terminó tuberculoso. Claro, trataron de alguna manera de cuidarlo, trataron de atenderlo médicamente, pero ya el mal estaba hecho, además emocionalmente estaba destrozado, ¿no? Antonio Barbero Carnicero, que pudo mejorar un poquito la situación del poeta, tuvo 2 intervenciones, pero después lo trasladaron al hospital antituberculoso de Porta Coeli, en la provincia de Valencia. Era demasiado tarde. Los últimos momentos, él pidió casarse por la iglesia porque si no, no podía, el franquismo no aceptaba el matrimonio civil, solamente tenía que casarse por la iglesia. Hoy lo que hablábamos, ¿no?, de la fuertísima articulación de la iglesia católica con el poder. Entonces ya en el lecho de muerte se casó con Josefina por la iglesia para poder darle validez legal a su matrimonio. Falleció en la enfermería de la prisión alcantina a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942. Tenía 31 años. No le pudieron cerrar los ojos. No pudieron cerrarle los ojos. Tuvieron que cubrirle los ojos porque no se los pudieron cerrar. Hay mucho mito con respecto a eso, ¿no? No hubo forma de que pudieran cerrarle los párpados a Miguel Hernández. Después de eso, bueno, lo enterraron. Fue enterrado en el cementerio del cementerio de Alicante, y su hijo murió en 1984. Estamos hablando que tenía 40 y pocos años el hijo cuando murió, y cuando murió el hijo exhumaron los restos para enterrar al hijo, exhumaron los restos de Miguel Hernández y se armó flor de alboroto porque había gente que quería robarse algún hueso, había gente que quería besar sus huesos, los huesos de Miguel. Entonces, bueno, tuvo que ser muy, muy controlado eso porque fue bastante complicado. Hubo quienes llegaron a besar el cráneo de la calavera de Miguel, y el ataúd finalmente fue preservado para exponerlo en la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela. En diciembre de 1986, los restos de padre e hijo fueron trasladados a un terreno cedido por el Ayuntamiento de Alicante, ubicado en el mismo cementerio.
Y en febrero de 1987 murió Josefina y fue enterrada junto a su amor, junto a Miguel y junto a su hijo fallecido. Hoy hay una fundación que lleva el nombre Miguel Hernández, el nombre del poeta, fundada el 13 de junio de 1994, para preservar y difundir la obra y el patrimonio del gran poeta. Es muy importante el trabajo que hace la Fundación Miguel Hernández. En febrero de 2011, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo denegó la posibilidad de un recurso extraordinario de revisión de la condena, porque hubo muchísimas condenas en la época del franquismo que de alguna forma se trató para reivindicar a las personas que fueron injustamente encarceladas y muchos injustamente ejecutados, tratar de hacer póstumamente una reivindicación, una redención para esas personas. Al principio no se logró nada, pero el gobierno de Rodríguez Zapatero declaró que este tipo de condenas eran absolutamente injustas y ilegítimas y las borró. Esas condenas fueron de alguna forma, digamos, pulverizadas para bien de la memoria de quienes fueron tan trágicamente, digamos, eliminados de la faz de la tierra. Yo quiero leer, si es posible, por supuesto, la elegía. La elegía es para Ramón Sigé, es realmente una maravilla desde el punto de vista de la poesía. Y hay otra que cantaba Jarcha, si no me equivoco, Guagua Viva, uno de los dos grupos que se llama Andaluces de Jaén, y que están dentro de lo que es más grandioso, de todo lo grandioso que hizo este maravilloso Miguel Hernández. Bueno. Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. O a quien tanto quería, ¿viste? Que hay modismos que son propios de la región. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Lo hace maravillosamente Joan Manuel Serrat. Bueno, sí, por supuesto. Exquisito, delicioso, un poema de una tristeza infinita. Aceituneros. En un momento increíble, una queja por la naturaleza y por los olivos.
Totalmente. Que de nuevo... Que la historia se repite nuevamente. Que se repiten. 1000 olivares. 1000 olivos de los olivares. Arrancaron en España a poner paneles solares. Paneles solares. Ay, por favor. Los árboles. Para que no contaminen tanto, entonces. Sí. No quiero hablar. Viste cómo es. Yo tengo un cuento que se llama así, viste cómo es. Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Jarcha o Agua Viva, uno de los dos, hacía andaluces de Jaén, se llama Aceituneros, y es una canción al árbol y a los trabajadores de las aceitunas. Pasó el amado, el grandioso Miguel Hernández. Muy bien. Bueno, en el próximo capítulo entonces vamos a tener esta generación de escritores. Sí. Seguramente el año que viene. Sí, ¿no? Sí, el año que viene, porque tenemos que hincarle el diente a la generación e incluso con algunos expertos en Muy ellas, bien. que filólogos incluso. Tenemos alguna sorpresa por allí que puede darse el año que viene. Y trabajar justamente estas generaciones del 27, del 36, que fueron realmente esplendorosas en la España del siglo XX. Bueno, pero antes de despedirnos, con la audiencia vamos a dejarles un temita de Juan Manuel Serrat. Por ¿no? supuesto, de Joan Manuel Serrat va a ser el tema Nanas de la Cebolla. Miguel Hernández nació en Orihuela el año 1910 y murió en la cárcel de Alicante el año 1942. Fue un niño pastor de cabras y llegó a ser un poeta comprometido con su gente y con su tiempo. Un hombre sencillo y sensible que por encima de todas las cosas amaba la libertad y la vida. Y ambas cosas se las quitaron. Las nanas de la cebolla es uno de sus poemas más terribles y al tiempo más bellos. Lo escribió en la cárcel para responder una carta de su mujer que le contaba que en casa no había más que pan y cebolla. Y ella tenía que amamantar a un bebé de 8 meses. La música la compuso mi amigo y compañero Alberto Cortés. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla
hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relamparea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas velocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr de dientes abajo buscando el centro. Triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.